Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Es un momento de pronto de una pequeña puntica de emoción que empieza a manifestarse aquí en Medellín, ¿cierto? Con la llegada de las personas que realizaron los Reyes del Mundo, ¿cierto? Y Mirlanda acaba de llegar, llega esta mañana, madrugada, y estábamos hablando ahora de todo lo que significó todos esos 2 días en donde les anunciaron, ¿cierto? Mirlanda, y me dice Mirlanda de todas maneras que le habían mandado ya la pieza, pero sin película ganadora de la Concha de Oro. Claro. Y da mucha emoción. Pues da emoción verlo, es lindo. Eh, no sé, Mirlanda, de todas maneras comunícanos un poco todo tu emoción, ¿cierto? De- fue una película también muy difícil de rodar, ¿cierto? En plena pandemia. Eh, Ustedes se enfermaron cantidades, ¿cierto? Sí, hay una cosa muy chévere que para empezar con Dale, dale. que Laura decía en San Sebastián que ella sentía que la peli en general todo el tiempo que ella tenía la imagen de la película de como una puerta eléctrica cerrándose y nosotros siempre cruzando cuando ya estábamos al final y creo que así un poco fue el rodaje, empezar. Nosotros intentamos empezar antes de la pandemia, arrancamos en enero de 2020 y empezamos a buscar locaciones y íbamos súper enfilados, casting, todo, cuando en marzo anuncian pues lo del COVID y la pandemia y la cuarentena. Y nosotros, recuerdo que estábamos en Cartagena, Laura y yo, ¿En y el festival o en qué? el festival, Ya, que lo cerraron, pues, al que segundo claro, día. cerraron el festival y nosotros irresponsablemente estrenó, estrenó Moreno su peli, la de Lava Perros, y nos fuimos para ese estreno y nosotros no creemos nada en la pandemia. Bueno, luego regresamos, Laura y yo pensando que estábamos enfermas de COVID. Y bueno, decidimos parar, me acuerdo el 15 de marzo paramos la pre de la peli y ahí se nos quedó, se vino todo el año, queríamos arrancar, la gente, pues llegó septiembre, nos llamaba el chico de locaciones, que es Juan Mesa, y casting para seguir, pero al final no pudimos arrancar porque esa pandemia seguía muy complicado y arrancar presupuestalmente era un riesgo, pues porque era pagarle a alguien para luego volver a parar. Entonces decidimos arrancar nuevamente en enero de 2021 y pues apostarle como a todo el proyecto y hicimos un trabajo muy chévere como de preparación antes de que entraran todos los equipos porque arrancamos en enero y la preoficial arrancó el 17 de mayo. O sea, tuvimos todo el tiempo para hacerlo. Nos fuimos a ver locaciones, bueno, como fluyen las locaciones, fluía muy bien, pero nos tocó el paro en Caucasia, quedamos atrapados en la carretera un día sin poder salir. Tuvo un problema con un actor, ¿cierto? Sí, 3 semanas antes el Sí, actor que era increíble. el que hacía el protagónico, Real protagonista. Se retira de la peli Sí. y empezamos a buscar de nuevo ese actor. Para Laura todo fue una crisis, ¿cierto? La verdad. Laura vive en Porque crisis. sí, una crisis. Por eso, como esa imagen de ella, de todos ustedes tratando de meterse por debajo de la puerta, y como que la puerta se cerraba y no se podía, ¿cierto? Hasta que Sí, pasaron todo al otro era lado. y se nos cae el actor, pero además empezamos todo el tiempo el rodaje era que nosotros decimos, llegamos a ventanas que era lleno de neblina normalmente y no había neblina. Entonces nosotros tratando de hacer neblina y tratando de esperar sentados horas que saliera la neblina, llegamos a Caucasia y llovía y se nos inundaban las locaciones en Caucasia. La mina se inundó. Ah, eso me Nosotros con notaron, una sí. moto de estas motobombas, des, o sea, sacando todo el agua para poder rodar el final de la película, que es, bueno, no voy a hacer spoiler, pero era como tratando de desocupar toda esa locación. Bueno, tuvimos muchos enfermos de COVID. ¿Y cómo es el papel tuyo, digámoslo, de directora de producción? Pues Pues cómo, y la cercanía, digámoslo, con Laura, con sus ideas, con su proyecto, ¿cómo es? nosotros, o sea, digamos, yo era la productora, pero Sí, además, como éramos un crew pequeño, entonces yo a muchos años he sido también line, que es como
directora de producción, sí. Entonces Ya. yo hacía la producción y era la line al mismo tiempo, cubría como esos dos cargos. Y el acompañamiento es, bueno, presupuestal eh, completamente, de la toma de decisiones creativas, o sea, Laura propone las ideas, pero yo verifico si se pueden o no, Ya. contra presupuesto, o sea, a ella se le ocurren grandes cosas. Sí. Y era todo el tiempo una negociación, que si estos lentes sí, bueno, de hecho me cambió los lentes 2 días antes de arrancar la peli. Y yo la llamé y le dije, ¿Cómo es? pero ¿Cómo es? te enloqueciste. Ya. Y me dijo, por favor, la película no va a ser igual si no Cuéntanos eso en cambiamos los detalle, lentes. ¿cómo es esa discusión? Digámoslo, ella había aceptado unos lentes que tenían Sí, un no, precio. ella quería primero irse en fílmico y habíamos hecho todo el presupuesto en fílmico, pero no daba, o sea, era imposible, porque Colombia ya no revela fílmico. Entonces, tener fílmico significaba ir a otro país a llevar el material todo el tiempo y lo que significaba traer el material de este recorrido en este clima en fílmico, pues era, entonces bueno, arrancamos que fílmico no, luego me dice, bueno, hagamos unas escenas en fílmico, entonces empezamos a cotizar, a hacer unas escenas en fílmico y no se podía. Hicimos pruebas con fílmico y con unos lentes y al final logramos un paquete súper bueno de renta de equipos. Entonces, cuando logramos ese paquete, nos lo dan con unos lentes específicos que a Laura le gustaban, pero no eran los que más quería. Y hicimos pruebas con varios lentes, incluidos los que a ella le gustaban. Y cuando fuimos a ver las pruebas de cámara 2 días antes de empezar a rodar, Sí. Laura me dice, Mir, no, la película no se ve igual. Esos lentes que escogimos no funcionan. Mire cómo se ve eso. La textura, me decía. Yo le decía, claro, no, la textura a mí me parece divina, pero no nos da. Me dijo, haga lo que sea. Bueno, yo llamé a los proveedores y al final un proveedor nos dijo que nos daba un precio súper económico. O sea, que era como, no sé, esos lentes te cobran 50 millones pues por todo el proyecto y nos los dejaron como en 20. Y yo llamé al proveedor y le dije que si nos devolvía plata porque no le íbamos a rentar los lentes y al final dijo que no y bueno, hicimos unos movimientos y traer los lentes que llegaron el día que empezamos a rodar. Tremendo. Entonces nos fuimos con esos lentes y ya pues Laura decía, yo soy ¿Qué tipo de feliz. lentes eran? ¿Qué especificidad tenían? Pues eran unos Cook como muy, que daban una textura muy de cine, es que eso era lo que ella quería. Ya. Como un poco, tenían como más textura. Menos definición de esa Claro, era definición exacto exagerada del del digital. HD que es feo, entonces Sí, ella me decía, es que eso se ve muy limpio sí, y mire cómo se ve la textura del otro, se acercaba mucho más al Super 16. ya. Entonces, bueno, al final ese tipo de cosas son las que uno empieza a Sí, poner sobre la porque mesa Laura con me el decía, presupuesto. yo le pregunté un poco sobre ti, me decía que era increíble como tú de todas maneras siempre estabas, me dices que negociando, pero estabas también tratando de que ella pudiera, digámoslo, hacer lo que quería, ¿cierto? Sí, esa es Y la que idea. me decía también una cosa y es que tus formas de organizar el rodaje y demás, todo eso, incluso le mejoraban, digámoslo, la narración de la película, que había como decisiones tuyas, pero no sé qué, no sabría como en qué, a ver si nos dices tú. Decía que algunas decisiones tuyas le ayudaron a ella en la narración. Claro, nosotros también, digamos que yo pienso muy numéricamente también, pero pensando en que fluya ella dentro de lo que ella quiere contar Sí, y que fluyamos nosotros en cosas. O los efectos, por ejemplo, fueron muy complejos, los efectos en escena. Y, y yo sí cuando veo que algo no se ve bien, yo sí le digo a Laura, no, traigámonos a alguien. O sea, por ejemplo, los efectos ¿cómo visuales, fue? Cuéntanos los qué efectos efectos. especiales en algún momento dijimos, hagámoslos como Chinomatic, hagámoslos nosotros, con alguien acá que nos ayude el fuego, pero luego empezábamos a ver la complejidad de lo que era, y yo le dije, no, traigamos efectos de afuera, las armas, como no nos pongamos en riesgo con cosas que al final no valen la pena y que van a quedar mal. Entonces yo en esas cosas sí tomaba como la decisión o de negociar. Yo una cosa que hice fue pensar mucho en negociar como paquetes muy grandes que nos permitieran tener todo, así no lo fuéramos a usar. Porque como íbamos con tanto imprevisto todo el tiempo en el proyecto, no tener todos los equipos, o sea, ella me decía, necesito el running 2 días.
pero llevar y traer el running era caro, O sea que tú entonces era hacías mejor. paquetes con Sí, para tenerlo. los equipos para tenerlos todo el tiempo. Y Y teníamos, salía más pues salía a más la larga. económico, pero también hay una cosa que Te yo conozco aseguraba. muy bien los proveedores también, ¿cierto? Entonces, la casa de renta que era Loma, que es como Amigos del Cine, que se unió con otra empresa y forma, yo he trabajado mucho con ellos, entonces también como que había una confianza con ellos de decirles, no me van a hacer devolver un running hoy para yo volverla a traer en 3 días. Y ellos confían en mí, me decían, no, déjelo ahí, yo sé que no lo va a usar, el día que lo use lo paga. Y nos dejaban como las cosas, entonces tratamos como de tener eso y nos movíamos muy bien con esas cosas. Entonces creo que si era, pues para mí es que es eso, la producción es ayudar al director a contar sus ideas, pero obviamente dentro del presupuesto y cediendo ante todo, pues, y cedíamos las dos, Laura y yo teníamos agarrones de tiene que parar la escena ya. Y me decía, pero Tú que, pues yo le iba y le decía, ya Lau, o sea, lleva 15 tomas del mismo plano, tenemos que seguir avanzando. Pues esa, y ella se enojaba y se enojaba conmigo y pataleaba y se iba y bueno, después venía y me decía, no, Mir, bueno, está bien. Como ese tipo de cosas que es esa relación con el productor. Ya. Y pues y que también pues la Pero amistad. con una gran amistad, pues, Claro, ¿cierto? Con es una gran eso. amistad. Y nos enojábamos y nos dejamos de hablar y peleamos una semana y luego volvimos Tremendo. y, y lo que te digo, pues el COVID fue muy complejo. A mí me dio COVID y Laura era furiosa conmigo porque me daba COVID. Porque decía, ¿cómo le va a dar COVID a usted justo? Y estamos en Caucasia haciendo escenas súper complejas del final de la película. Es que como no la han visto, pues... eh, Pero son escenas ya del pueblo. ¿Te sí, del refieres a esas? final, sí. En donde hay Pues mucha gente, hay muchos extras, hay muchos figurantes, ¿cierto? teníamos, pues en el tráiler está esta escena del fuego, esa escena la estábamos haciendo mientras a mí me dio COVID y se paró la cámara. Y entonces me llamaban como la cámara se paró, ¿qué vamos a hacer? Hay que traer una cámara allá, pero no podemos. También teníamos como un backup de cámara. Entonces, bueno, como ese tipo de cosas. Tenían otra cámara, ¿qué? Teníamos un backup de cámara Ya, por por si si de pronto. pasaba eso, porque eso pasa mucho con las cámaras. Y, y pues tuvimos que tener backup de gente. O sea, tuvimos 33 enfermos de COVID Sí, es que que cambiábamos. eso nos contaban y Laura nos contaba que fue terrible eso, pues. Pues sí, pero al final era una fiesta el COVID. Sí, Sí, porque nos tocó resignarnos a que teníamos que vivir el COVID en el rodaje. Nosotros decíamos que habíamos abrazado el COVID porque era, pues ya salió un enfermo y ya era, bueno, sí, llamemos otro, miremos a ver. Y se quedaban, los enfermos de COVID se quedaban no era como los vamos a devolver, sino que los dejamos en el hotel. Y nos pasó una anécdota que es muy bella, que los actores se nos enfermaron de COVID, ¿cierto? Veníamos súper bien y aparecen los actores, 3 de los 5 enfermos de COVID. Y era como, ¿qué hacemos con estos chicos? Porque todos los mandamos para una finca a que se contagiaran los 5. Porque era más fácil que se nos enfermaran los 5 claro. seguidos en el mismo momento a que luego se enfermaran. Y Los dos otros de dos. ellos nunca les dio, o sea, les hicimos pruebas, nunca les dio. Vivían juntos, fumaban juntos, comían juntos, dormían juntos y estos 2 chicos nada. Y paramos toda una semana el rodaje y la gente nos decía, o sea, el crew tan comprometido con la película, que era, no, pues no importa, rodemos así y vamos todos con careta. Nos vamos todos con careta y rodamos con COVID, pero al final era muy irresponsable rodar con COVID, pues porque no sabíamos. Y, y regresamos de ese COVID felices y el primer fin de semana después del COVID de los actores nos hacen prueba de nuevo a todos y salimos por primera vez todo el crew negativo. Hicimos una fiesta y después salí yo positiva y ahí volvimos a empezar otra vez todos con COVID. Pero era como que decidimos que el COVID no era un impedimento, entonces dejamos a la gente, bueno, entonces nos devolvimos de Yarumal, dejamos a todo el mundo, pues como montado y nos devolvimos todo el crew de Yarumal y había un chico que tenía COVID y no podía salir de Yarumal, no se podía regresar. Él era de Bogotá, era el segundo asistente de cámara y pues no había manera de mandarlo a Bogotá en un vuelo para que él se fuera esa semana. Y entonces todo el mundo bajaba al cuarto de él y le dejaba la comida que tenía en sus propios cuartos. Todo el mundo le donó todo lo que había, todo el mundo lo llamaba, en Yarumal pusieron un médico que estaba pendiente de él.
Entonces creo que como que cogimos también el COVID, que nosotros decíamos que al final lo abrazamos, ya era como, ¿tiene COVID? Ah, bueno, nadie ya se asustaba, ya no nos daba susto el COVID. Tremendo. Y Y en la época que daba susto, claro. claro, Cierto, que todavía estaba matando gente pero ya muchísimo. después era eso, ya, o sea, la diseñadora de vestuario le dio COVID y paseaba por el hotel, porque pues había que revisar cosas y no podíamos cambiar la diseñadora de vestuario a esas alturas. Yo te pregunto cómo comenzó todo esto, o sea, ¿cómo es el trabajo de una productora enfrentada a un guión? ¿Cómo es ese proceso, digámoslo? ¿Y qué es lo primero que se va definiendo? ¿Cuáles son los pasos, digámoslo, hasta ya llegar al momento en donde se van a ver locaciones, por ejemplo? Sí, nosotros, Laura me, pues como en una conversación me dijo, mir, tengo un guión, estoy escribiendo un guión que se me ocurrió una idea que se llama Los Reyes del Mundo y es esta historia de unos chicos, bueno, la tenía medio estructura y me dijo, aplique, Laura y yo nos habíamos Pero hecho socias. era muy vaga, ¿cierto? Esa Sí, era muy historia vaga, eso era era como lleno de a poesía, pero final era del muy vaga, ¿cierto? 2017, era. Sí. Y yo Era le como una dije, intuición que ella tenía toda escríbalo, extraña. exacto, le dije, escríbalo y miramos qué hacemos. Y en enero del 2018 me dijo, ya tengo como una versión de guión para que apliquemos al FSE. Yo le dije, hágale de una. Sí. Yo me leí el guión y empezamos a armar la convocatoria para el FSE, nosotras. Y el teaser lo hicieron también, digámoslo, de unas imágenes que grabaron El, bastante improvisadas, ¿cierto? el teaser era Laura con un amigo de nosotros que hace cámara y foto y se llevaron al que era el Al chico que que iba iba a a ser ser él, el sí, actor sí. y se fueron para la miel porque el Bajo Cauca estaba súper duro y tocó grabar en la miel, que no era como la zona. Y se edita el teaser y empezamos a armar, digamos, yo me leo el guión y empiezo a armar como ese presupuesto y la convocatoria como tal. Pues Y como tú toda la cuando ves, digámoslo, esa forma de guión, pues me imagino que piensas, pues es una película difícil, Sí, costosa, por todo el pues por toda la travesía que había que hacer, exacto. ¿cierto? Claro, eso es lo primero. Yo decía, oh Dios mío, pues porque al final ves escenas que dices, ¿cómo vas a hacer esto? Pues es un reto, entonces empezamos a sacar como esas escenas y hablar porque había que escribir una nota de director y ver el O presupuesto sea que para... tú realmente estás en lectura del guión, es Sí, una persona que en ese sentido está acompañando al director. Los directores necesitan mucha compañía en ese sentido, que le estén comentando y que le estén un poco como... es que me toca meterme en la cabeza del director, Sí, porque es sentarnos a ver, claro, porque cuando plasmas un presupuesto, pues en el presupuesto tiene que estar lo que el director quiere. No es que Laura se imagina las escenas con steady y yo pongo que no hay steady, no es que se imagina mucha música y yo no pongo música, o sea, sí hay que saber ella qué tiene en la cabeza ya. para saber qué se va a meter al presupuesto. Entonces sí hacemos un trabajo de mesa como nosotras dos, muy largo para llegar a ese presupuesto del FDC que era el primer, o sea, nosotros creo que nunca hemos pensado que va a pasar lo que pasa, porque nosotros aplicamos al estímulo integral sin, sin de pronto creer que Sin sí, convicción. Yo me acuerdo, como sí. que lo hicimos y lo hicimos muy bien y como bien montado, pero este estímulo integral nos cogió, de hecho Laura y yo estábamos rodando juntas en el Amazonas, la frontera Frontera verde. Verde, sí. Laura tuvo que, para ir a hacer el pitch, tuvo que pedir que Jack la reemplazara, Ya, no puede ella ser. irse a hacer el pitch, yo me quedé, Cristina estuvo en el pitch con ella, y ella va a hacer el pitch y el mismo día se tiene que regresar a Leticia a rodar de noche. Entonces rodamos de noche y nos vamos a hacer una escena que no, donde estábamos nueva señal. Y ese era el día que premiaban el FDC. Y yo les dejé a los asistentes de producción, les dije, por favor, si ganamos, mandan a un conductor con una nota que dice, se ganaron el FDC y una botella de aguardiente, les dije yo. Y no nos enteramos de nada, porque no entraba señal, no entraban radios, no entraba nada, y llegó evidentemente un conductor Ay, qué con una botella de maravilla. aguardiente, y Ahí yo vi empezó todo, eso ¿no? y Ahí, pues, dije, y qué ahí maravilla. empezó todo, porque llega la botella y Laura está dándole, me acuerdo muy bien la escena que estábamos haciendo porque era una escena que hay un baile de Uche, que es la chica en la casa de la niña, o sea, Uche está como en eso, están haciendo un baile y Laura está explicando y llega esa botella de aguardiente y yo no sabía cómo ir a decirle a Laura que nos habíamos ganado el premio. Y ella dice que ella me veía Y el revoloteando el integral. integral, que ella me veía revoloteando hasta que ella me mira y me dice, mira, me tiene que decir algo. Y yo le grité, marica, nos ganamos el estímulo integral. Y nosotros como locas tomando ese aguardiente, felices.
Y ahí empieza como la aventura, porque ahí Qué es cuando aventura tan decimos tremenda. si vamos a hacer la peli. Cristina de Ciudad Lunar había, nosotros le habíamos dicho antes de aplicar al FS, porque era o aplicar al FS a estímulo normal o aplicar al Sí, estímulo integral, y le habíamos dicho a Cris había leído el guión, le había gustado también mucho, ya nos conocía y habíamos hecho un acuerdo que si nos ganamos el estímulo integral seguíamos con la coproducción, y si no, pues veíamos qué pasaba. O sea, digamos que el estímulo integral sí marcaba el inicio no de la peli. Era como, pues porque es diferente tener 2.500 millones a no claro, tener claro, nada. claro. Y pues esa fue el arranque ahí con toda la energía. Entonces ya Laura y yo tuvimos mucho trabajo. Ese primer guión más o menos es lo que quedó, más o No, menos. No, ¿por qué? no cambió mucho. ¿Sí? Sí, cambió muchas escenas, el final cambió un montón. Eh, lo de la barricada cambió, era mucho más fuerte. Claro. Laura tenía un guión más fuerte emocionalmente en muchas cosas y ella lo fue puliendo y luego Y más entró, explícito, más explícito. O sí, sea, salían los personajes, o salían las acciones, ocurrían las acciones. teníamos mucho más cosas en Medellín, el rodaje era muy largo Sí. en Medellín, como que había una trama al inicio muy larga que luego en las lecturas dijimos, te demoras 15 páginas para llegar al viaje, para arrancar el viaje, y el viaje era La lo película. fuerte, ¿cierto? Y yo le decía a Lau, es que yo leo y yo me aburro ya la 15 páginas, yo ya digo, hay que cortar. Incluso ya editando cortamos el inicio de Era Medellín, más largo salieron todavía. muchas cosas también. Entonces sí viene ese proceso de, bueno, había otra escena que era muy dura, pues que no puedo contar porque, pero quitamos esa escena, cambió el final de cómo se cerraba la historia, cambiaron muchas locaciones y empezamos esa búsqueda también de locaciones que cuando ya empiezas Sí. te das cuenta que lo que te imaginas en el guión no existe. No sé, de verdad. Claro, Pero me decía Laura que ustedes tenían alguien que buscaba locaciones y que el increíble. hombre llegaba y les los ponía a ustedes ante unos paisajes Era increíbles. increíble. Sí, Juan Mesa, que es un ya. chico de acá de Medellín, muy Ajá. chévere, y nos mostró unas cosas increíbles, claro, y hacia esas cosas que él nos mostraba se fue yendo el guión también un poco. No cambiaba la esencia, sino como la descripción de lo que Laura se imaginaba de ciertas escenas. Y estaba ahí y se encontraron cosas bellísimas que pues que están ahí en la peli y que se ven muy bien. Y pues yo creo que al final el productor es como ese cómplice que acompaña el proceso y que Síguenos contando que estás tú trabajando de mesa con la directora y están realmente aprobando, digámoslo, cada secuencia, definiéndola bien de qué equipo, cómo se va a rodar, etcétera, ¿cierto? claro, y tomando ¿Qué más decisión. sigue a partir de ahí? Digamos? Ya ese presupuesto va mutando un montón a medida que ya se va como encontrando todo, y vamos adaptando como el guión a lo que vamos encontrando en la búsqueda de locaciones, porque bueno, terminada, aplicado el FS y todo, nosotros decidimos eh, arrancar temprano la búsqueda de actores y locaciones para que la pre se concentrara ya con eso encontrado, porque había que hacer un trabajo de... O sea, decidieron eso, vamos a buscar Sí, antes los actores antes de empezar claro, todo lo para no demás. perder pues no perder tiempo valioso Ya. en pre con todas las cabezas de equipo, buscando locaciones y actores. Entonces nos concentramos a buscar el casting y las locaciones. Y ese trabajo lo hicimos Un grupito casi un pequeño. año. Sí, Juan, había una chica, Sara Sofía, Karel, y estamos Laura y Sara y yo, éramos Karel 5 personas. son las asistentes Sara de y Karel dirección. son de casting. Son de casting Ellas se ambas, sí. enfocaron en el casting. Éramos, este era el Y equipo ustedes dos, Juan, y Laura y tú y yo, Laura. y Karel y Sara, éramos nosotros 5, Ustedes 5. que empezamos los 2 primeros años de Entonces la... todos vinieron aquí a Medellín, Todos eran de acá de Medellín. pero tú no vivías acá, ¿cierto? Yo ya me había venido a vivir acá Ah, ya. porque yo había decidido venirme para hacer la peli. Yo dije en septiembre me regreso, o sea, nos ganamos el premio, yo organizo esos 2018 y yo le dije a Laura, yo me voy en el 2019 a vivir a Medellín para concentrarnos en la peli y arrancar el 2020 full time a hacer la película, y yo me vengo a vivir a Medellín en el 2019 Ajá. porque había un trabajo pues largo que hacer y que era importante Y ese estar fue el acá. trabajo que ustedes decidieron que iban a hacer locaciones y casting. Locaciones y casting.
Entonces empezamos a hacer eso, que fue una búsqueda muy bonita también, porque encontrar los chicos era difícil. Cuéntanos cómo tú como productora, cómo organizas eso, cómo organizas, digámoslo. El director obviamente da muchas ideas sobre el casting, pues obviamente él conoce, sabe cómo buscarlos, pero ¿cómo influyes tú? ¿Cómo le das forma a eso en la Pues era producción? organizar cómo íbamos, por dónde íbamos a arrancar a hacer la búsqueda y cuáles iban a ser los callback y dónde los íbamos a ver y contratar estos chicos inicialmente como con unas especificaciones claras y guiarlos a qué buscar específicamente, cómo buscar, qué ubicar, qué era lo importante de las locaciones para que nos funcionaran. Y en el casting, pues un poco también qué necesitábamos de estos chicos, las edades, porque era muy importante que nos dijeran en qué edades estaban, bueno, cómo íbamos a hacer la búsqueda, en dónde la íbamos a hacer, qué tan conflictivos iban a ser los chicos. Ustedes tenían ya escogido uno que era como el protagonista, el líder, ¿cierto? Que Sí, era el que había inspirado que a es Laura, que era un amigo de Laura, un poco de la calle, que se encontraban de vez en un cuando. chico que ha trabajado con ella en Matar a Jesús. Sí. Y ella lo tenía ahí, pero cuando arrancamos casting ella no estaba segura que fuera a ser él, porque pensaba que se iba a crecer mucho cuando hiciéramos la peli. Ya. Entonces igual arrancamos a hacer el casting como si él no estuviera y armar este equipo de estos chicos. Y lo que te digo, como por ejemplo, Laura a mí Eso, me decía yo a buscar en las cárceles de menores y yo colapsaba. Yo le decía, Laura, por Dios, ¿cómo vamos a manejar eso? Porque más allá de que lo hiciera muy bien, era tener un conflicto dentro del rodaje. A mí eso me estresaba horrible. Como lo que ella ¿En qué quería, sentido? ¿En qué sentido de...? en cómo manejarlos, en que íbamos para una zona que era muy Iban a peligrosa. sacar gente de la cárcel, muchachos de la cárcel. Claro, que sacáramos chicos de la cárcel o chicos que habían acabado de salir o chicos con condiciones sociales muy difíciles que no pudiéramos controlar y que nos vamos para esta zona a, a llevar a estos chicos como carne de cañón, porque también es una zona difícil, con paramilitarismo, con un montón de cosas. De peligros reales, pues. Exacto. Sí. Entonces, y yo colapsaba, pero al final terminamos llevándonos chicos que eran difíciles, pero fueron increíbles. Sacamos a un chico de una correccional de menores, pues del San José, y yo, que era la que más me oponía, terminé haciendo toda la gestión para que él saliera y hoy por hoy yo adoro a ¿Cuál de ese todos chico. ellos? Perdóname. Nano, que es el chico negro. Ah, ya. Él estaba en Perfecto. el San José porque estaba recluido por violencia intrafamiliar y tenía temas muy fuertes de droga. Y en el rodaje descubrimos que era más, que necesitaba como amor, que necesitaba estar enfocado en algo y ese chico dio un cambio. Y fue un cambio que yo también di porque yo tenía miedo de tener estos chicos y que les pasara algo. Y todo el tema de la droga, de cómo Tú como manejarlo. productora, tú has hecho, o sea, Miranda Torres, es bueno que ustedes lo sepan, pues me imagino que sí lo saben, ha estado detrás de por lo menos 20 largometrajes importantes en Colombia, de los más importantes, y has estado siempre allí, digámoslo, produciendo unos resultados muy, muy buenos, ¿cierto? Pero habías hecho alguna película, perdona, ¿cuáles películas? Tú empezaste con Rosario Tijeras, Con ¿cierto? Rosario Tijeras. Y pasaste por Hice Rosario Tijeras, me fui a ir a Bogotá. Allá hice una peli que es Los actores del conflicto con con Lisandro. Lisandro, o sea, has trabajado con cantidades de Sí, directores muy distintos, ¿cierto? sí, De pues con distintas mucho. Creo generaciones. que, pues de los colombianos de ahora, con todos creo que trabajo, Sí. porque con Moreno, con Jorge Navas, trabajé con Jack cuando era asistente de dirección. Conozco, bueno, con Ciro no había trabajado, pues lo conozco. Iván Y, Gaona fue segundo asistente de dirección en un proyecto que yo hice. Con Andy Weiss, con, con Moreno En hice Roa, varias, ¿cierto? sí, Roa, con Roa, Andy que es hice una película Roa, difícil, sí. compleja, de Y época, con Moreno hice Perro Come Perro, también hice complejas. El cartel de los La, sapos, Que viva la, la que viva la música, música también, que tiene una que producción era difícil. difícil. Luego hice un proyecto yo sola como productora que es Manos Sucias, que era una coproducción con Estados Unidos, que fue un proyecto también muy duro, y que En la era yo selva, ¿no? sola en Buenaventura, Sí. que era muy parecido. Lo que un poco aplicamos acá con los Reyes era muy parecido a la figura que yo apliqué en Buenaventura de cómo entrar socialmente Sí. a las comunidades. Cuéntanos Porque un había poco que todo entrar eso. como
Pero Laura ya había entrado a estas comunidades. Cuando tú llegas ya Laura ha entrado, ¿cierto? Pero a la zona, al Bajo Cauca no, Ah, ya, no había perfecto. entrado, y entrar a una zona de conflicto es diferente, como tú llegas en el Cuéntanos diálogo. cómo manejaste en las dos películas eso. ¿Cómo se maneja eso? No, pues Según porque hay tú, que, o sea, hay que llegar sin pensar que la comunidad le está haciendo a uno un favor, ¿cierto? Es como entrar de una manera muy delicada y demostrando que uno le va a aportar algo a la comunidad y no que simplemente llega a explotarla, y hay que hacer a la comunidad parte del proyecto, que eso es como ellos se sientan que son, o sea, que el proyecto sí les está aportando algo. Entonces nosotros entramos no solo desde lo gubernamental, sino desde los líderes culturales, sociales. Teníamos gente en todos los municipios que nos ayudaban y se sentían parte del proyecto. Eh, o teníamos, sea, hay dos poderes en esa zona. Uno que son las bacrines, ¿cierto? sí, Y otros son los líderes sociales. Obviamente hay que entrar por los líderes por los sociales, líderes ¿cierto? sociales y por los líderes Ya. culturales, y también nos tocó pedirle permiso a los grupos Sí, cuenta, armados. sí, me imagino. ¿Sí? Sí, claro, nos tocó Fueron porque y conversaron con ellos nos llamaron directamente. y nos hicieron hacer una cita y conversar y contarles qué íbamos a hacer, y pensamos que nos iban a cobrar un montón de plata y nunca nos cobraron un solo peso. O sea, yo he pagado vacunas en otros proyectos y en este pensé que nos iba a pasar lo mismo y no nos cobraron nada. Fue como súper bello. Entonces, es entrar a la comunidad y demostrarle a la comunidad que también estás llevando trabajo. Y Ajá, nosotros primero llenamos todos los hoteles de todos los pueblos. sí. Pues la gente que consume, ¿Cuánto eh, era el grupo de ustedes por tener una éramos dimensión de la como película? 110 personas que estábamos viajando todo el tiempo. Entonces éramos muchos. Y la alimentación tratamos de que fuera con los hoteles, de como los desayunos o los refrigerios. La comida sí la llevamos pues como con un camión que nos cocinaba todo el recorrido. Pero sí vinculamos mucho a la gente, muchísimo de comprarle mucho a la gente, de integrar la comunidad, todos los extras, o sea, los chicos de extras se fueron a todos los municipios a buscar. Los extras que salían eran de los municipios, no nos llevamos extras de afuera. Entonces Qué pusimos a bueno. la gente a verse y a estar dentro de la película, que eso era importante. Eh, por ejemplo, en La Apartada, que es como un pueblo cerca a Caucasia, que hicimos gran parte de lo que era Caucasia, que es pues el pueblo donde ellos llegan a reclamar las tierras. Sí. La gente se vinculó hermosos, que nos cocinaban, nos hacían sancocho, iban, estaban todos, actuaron, salió, o sea, y ellos se ven. Y entonces para la comunidad eso es muy bello, y yo creo que pues el cine tiene que hacer eso, no puedes llegar a invadir así simplemente, sino enamorar también a la comunidad y hacerlo parte de verse. Y ellos se sentían, yo creo que también hay una cosa muy bella, y es que el Bajo Cauca lo han mirado siempre como esta zona de conflicto. Y por primera vez nosotros no lo veíamos como eso solamente, era aquí hay cosas valiosas y rodamos sin miedo. O sea, nunca creo que tuvimos así un miedo más que proteger los chicos, porque los chicos eran los que eran más locos en esta zona, ¿cierto? Y era lo que nos daba un poco de susto. Pero Laura sí tenía como miedo, o ella lo manifestaba de que era una tierra de paramilitares y tal cosa. ¿Ustedes contaron el guión o no? ¿Lo contaron? No. Contamos un poco qué pasaba, sí. ¿Sí? Contamos un poco qué pasaba porque pues claramente como la comunidad hacía parte de las escenas, pues era muy evidente que había Ya. un tema De pues violencia. sí, lo que pasa es que no está tan explícito el tema como, pues sí Sí, explícito, en la pero película es muy sutil todo es eso. Todo sutil. es sutil, sí. Entonces, pero sí tocaba contar un poco de qué trataba. Y pues nos metimos a minas ilegales, buscamos minas ilegales, eh, buscamos, si es que eran, pues a ver, no es que no puedo No contar puedes mucho, contar la historia, sí. pero si Sí, de entramos, todas maneras, al final de la película tiene una secuencia que fue muy discutida, que es hermosísima, ¿cierto? Y al final de la película es arrollador, realmente es decir, la película al fin te envuelve en su belleza, ¿no? no, y ha pasado, pues San Sebastián fue una cosa muy impresionante, Víctor, porque nosotros no esperamos esa respuesta del público. O sea, ya la habíamos visto con gente. A mí me pasó hace poco en la Medellín, que fue a mostrarlo porque vamos a tener un conversatorio en la Medellín ahora el 10 con la Facultad de Ciencias Políticas, y la decana me dijo, pues tengo que ver la película para poder ver cómo voy a enfocar todo. Y yo fui, llevé la película, yo no la vi, me salí
Cuando regreso esa señora estaba llorando en una cosa, o sea, qué belleza como se ve, cómo tratan las problemáticas, o sea, las problemáticas de este país de esa manera tan dulce pero tan cruel. Y bueno, y ya. Pero nosotros llegamos a San Sebastián, ese es el momento más impresionante, como El día de la ovación, pues, el día de la ovación, Sí, que termina la película. Primero los chicos no la habían visto nunca, entonces nos llevamos a los chicos a ver la película por primera vez. Y estos niños lloran toda la película. sí. Y nosotros solo los veamos llorar. Yo ni me di cuenta del resto porque era eso de No ellos te crees, viéndose, sí, qué cosa. viéndose y riéndose. Lloraban y se reían, como de cómo hicimos esto, porque ellos nunca supieron qué historia estaban contando. O sea, ellos no leyeron el guión. Entonces todo era, Laura hizo como una cosa de las emociones y cómo los quería llevar, pero ellos no leyeron el guión. Y verse en la película por primera vez fue impresionante. Pero que la película terminara y el público no dejara de aplaudir nunca. Y que les dijera, como que les gritara a los chicos cosas súper lindas y luego nosotros salimos de ahí porque todo ahí es como que lo sacan a uno a la carrera y de repente nos sacan y nos meten por un lado, la gente salía por un lado y nosotros nos metieron a otro lado en esta emoción sin entender porque todos digiriendo como la película y dicen ya ahora sí pueden salir y nosotros salimos tan desprevenidos y esto era como una calle de gente, pero era mucha gente, yo hasta que me devolvía, porque uno veía y era tanta gente que no paraba de aplaudir. Y yo me acuerdo que uno de los chicos que es Tom, hace el personaje de Culebro, él se quedó atrás. Y él miró esto y empieza a llorar y todos, esto era, y aplaudían y aplaudían y aplaudían. Y ese día director del festival, que es Rebordinos, nos felicitó al final y nos abrazaba y nosotros salimos con una emoción que, que nosotros ya hemos dicho que nos veníamos con eso. Nosotros nos despedimos en San Sebastián el jueves, porque el regreso era el viernes. Hicimos una reunión en la playa con los chicos para decir lo que nos traíamos. Y era como, nos traemos la experiencia, nos traemos esos aplausos, nos traemos la calidez de la gente, que todo el mundo nos trató súper bien, nos aplaudían en la rueda de prensa, como que nos traíamos cosas muy bellas. Y no estamos pensando en traer un premio, estamos pensando en lo que nos habíamos traído en el viaje, lo que ha sido. Ellos decían que pues para ellos era impresionante que los hubiéramos llevado a vivir ese momento, les compramos ropa, era como muy bonito. Entonces nos despedimos de San Sebastián en el mar, todos ahí sentados en la playa, en una despedida muy bella, sin esperar como el desenlace de esta película, que fue mejor de lo que nos estábamos esperando, que fue muy bello. Ya que llegas ahí, cuéntanos, pues, qué pasó, digámoslo, pues es una cosa, pero es el momento para compartirlo. Pues ellos se van para Madrid y ya vienen para Colombia, ¿y qué Sí, pasa? nos fuimos, bueno, termina el festival termina el 24 y nosotros regresamos el 23, El entonces, viernes el 23. viernes 23. Y Laura está encargada de llevar los chicos a Madrid, dejarlos en un vuelo y seguir para Zurich. Y yo había quedado de quedarme en San Sebastián por si pasaba algo, pues recibir como un premio, porque como no estábamos esperando nada, entonces era como, bueno, yo me quedo, paseo, me voy, hago no sé qué, bueno. Y Cristina venía porque se presentaban los chicos en el Festival de Cine de Bucaramanga. O sea, ya todos teníamos como repartido lo que íbamos a hacer. Salen los chicos, se van, Laura me llama y me dice, nos va a dejar el vuelo porque está retrasado el vuelo Bilbao-Madrid. Y empezamos a sufrir, a ver cómo dejábamos los chicos durmiendo en Madrid, entonces la aerolínea diciendo que yo nos ponía hotel, yo gestionando viáticos, bueno, se van, arrancan y me entra, en el lapso que dura el vuelo, que es una hora, Bilbao-Madrid, me entra a mí el primer mensaje que nos habíamos ganado el premio Signix, que es el premio de la crítica, que había que recogerlo, entonces yo respondo, listo, yo hoy lo recojo ahora. Luego entra otro mail que mañana se ganan el premio de la prensa, que es el Feroz, y mañana hay que recogerlo a la 1:30. Yo digo, listo, yo hoy lo recojo, pues para eso era como que habíamos planeado que yo me quedaba. Y de repente me llama la gente de ventas y me dice, ¿dónde está Laura? Yo le dije, en un vuelo Bilbao-Madrid, porque se están regresando los chicos. No, Laura no se puede ir. Y yo le digo, ¿por qué? Nos acaban de llamar a decirnos que se van a ganar un premio, no sabemos cuál, pero es un premio importante.
Entonces yo le digo, ¿qué hago? Y me dice, hay que devolver a Laura, primero me dice. Y yo le digo, pero es que Laura, los chicos, no, y a los chicos también. Yo, ¿seguro? Sí. Yo pensaba, porque yo pienso en números, que puchica, nos va a cancelar el vuelo, ¿qué vamos a hacer? Le escribí a la de la agencia de viajes, dime cuánto vale cambiar el vuelo, los vuelos de todos los chicos. Y le escribí al festival para el que Laura iba también para cancelar como su vuelo allá. Y me llaman y me dicen, no, es que hay que volverlos ya. Yo le escribo a Laura, Laura, porfa, cuando llegue a Madrid, escríbame que la necesito. Y la siguiente es una llamada de Laura diciéndome, Mir, logré montar los chicos al avión, sí se van para Colombia. Y yo le digo, marica, devuélvalos, por favor. Y me dice, ¿cómo los devuelvo? Ya se están montando, ¿qué hago? ¿Los devuelvo? Sí, devuélvalos. Y ella gritaba, yo lo veía, chicos, devuélvanse. Y los chicos sin entender nada, porque corren para montarlos al Claro, avión y y de ya no. repente, ahora ya no viajan. Laura los devuelve, los saca y me dice, listo, mira, ¿ahora qué hago? No sé, espere, ya la vuelvo a llamar, le digo yo, porque ahora tengo que cuadrar cómo se devuelven para acá. Y empezamos a cuadrar el regreso, pero lo más loco es que nosotros, dos de los menores, los habíamos recomendado con la aerolínea. Entonces pagas una plata y los lleva a las azafatas. Y Laura le arrancó básicamente los chicos a la azafata y iba con otro menor y ella decía, pero es que yo no los puedo dejar. No, sí, déjelos, yo me hago responsable, se regresa. Cuando Laura y los chicos viajan Madrid, Bilbao de nuevo, me entra a mí una llamada al celular. Que bueno, la llamamos de la aerolínea porque la señora Laura Mora cometió un delito. Se devolvió con dos menores y eso es secuestro de menores. Y Ay, necesito que llamen a la policía de Madrid. ustedes en esa alegría y con ese Y problema tan nosotros en esa berraco de... alegría es que ¡Ave necesito que María! llamen y digan dónde están los menores. ¿Qué es eso? Pero eso sí. Yo decía, marica, no puede ser. Entonces yo le dije a la señora, señora, mire, nosotros devolvimos a los chicos porque estamos en un festival de cine y nos dijeron que nos vamos a ganar un premio importante. Y ella era, ajá. Y yo creo que nos vamos, yo le decía, yo creo que nos vamos a ganar el Le premio exageraste, mayor, sí. yo así. Y entonces, pues, ¿cómo no los devuelvo? No, muy bien, pero necesito saber dónde están los menores. Y Laura llega y me escribe, Mir, ya llegué. Y voy y le digo, Lau, y Laura súper feliz. Yo, pero, que le toque decir una cosa, hay que llamar a la policía ya. Me dice, ¿por qué? Porque le están buscando. Me dice, Pues eso no, parece- y nosotros llamando a la policía de mi celular y nos tocaba mandar un mail, nos tocó irnos a sentar a redactar un mail explicando todo lo que ha pasado para que le quitaran a Laura como esa reseña que tenía ya por haber sellado a los chicos. Y al final Laura les decía, si nos ganamos el premio se lo dedicamos, les decía por teléfono a los de la policía. Al otro día Reborbinos nos dijo, ay, me hubieran llamado y yo hubiera hablado con ellos para decir pues que Claro. al final no pasó nada, pues mandamos el mail, pero Laura decía, no puede ser que nos pase hasta que la policía nos esté buscando Todo sigue siendo de porque la... nos devolvemos a ganarnos un premio. Y ya el regreso fue increíble porque los chicos seguían sin entender, los chicos me dijeron cuando llegaron, Mir, perdimos el vuelo, nosotros no entendimos nada, yo les dije, no chicos, nos devolvieron porque nos vamos a ganar un premio, pero no sabemos cuál es. Y nosotros al otro día que tenían toda la ropa sucia, a comprarle ropa, porque pues como los mandamos con la ropa sucia a ellos a recibir el de la prensa, y pues el otro era una gala, o sea, ese día todos como buscando ropa, bueno, y fue como muy emocionante y al final entramos en crisis todos ese día. Yo lloré en el desayuno, Laura lloró en el almuerzo, Pero el día del del día premio. del premio, porque Por la mañana. por la mañana, ¿Pero por qué? porque nos daba mucho miedo lo que estaba pasando. Era como, yo me puse a llorar, estábamos sentadas en el desayuno, yo le dije, Laura, tengo mucho miedo, y me dijo, ¿por qué? Y yo, ay, yo no sé si y yo me puse a llorar, porque era como tanta la emoción que uno tiene, que era como yo no me puedo creer esto, era lo que pasaba. Luego Laura en el almuerzo, de repente no sé, también se quebró y yo llego como, Laura, nos tenemos que ir a cambiar ya. Y empieza a Y qué llorar susto, sin ¿no? parar, Claro. sin parar y nos fuimos, Laura y yo estábamos compartiendo cuarto y nos vamos y me dice, yo creo que me emborraché, pero además es que estoy, y era llorando y no paraba. Y después vamos a salir como unos monstruos en esa gala, le decía yo, porque habíamos llorado tanto, nos vamos para la gala y nos llevaron primero a un cóctel. Y en el cóctel yo entré con Tom, que es Culebro, que es el chico, es que bueno,
uno de los chicos que es como El el más que, el grande, que, el que mata, que es pues. como el malo, pues que es como el antagonista un poco, que no es el antagonista, y entra ese chico y empezamos a entrar y él ve a esta gente y empieza a temblar, Víctor, y se regresa a llorar y se sienta y me dice, es que yo no me puedo creer esto, mir, yo no puedo creer que me esté pasando eso, y ese niño lloraba desconsolado y yo lloraba con él y se salen todos y nos sentamos a llorar todos afuera donde estábamos del susto que teníamos, es que en realidad Sí, era de esa muy expectativa de lo que asustador, iba a pasar. era muy asustador y íbamos a salir por esa puerta del María Cristina, que es como un hotel gigante donde tenían pues Ahí todas las estaban ustedes. estrellas. Sí. No, nosotros no estábamos ahí, nosotros estábamos en otro hotel, pero nos llevaron, es súper loco porque eso también tiene que ver mucho con lo que hay que mostrar. Y nos entraron por atrás del María Cristina y nos sacaron por delante para ir a la gala, como si estuviéramos hospedados ahí. Bueno, estamos hospedados ahí, pues nos llevaban un cóctel. Pero afuera era una calle llena de gente esperando ver salir, pues los famosos, no a nosotros. Como a y eso es muy asustador. Y en la gala, y ahí en ese cóctel, todo era muy raro como nos trataban, ¿cierto? Ya, ya. Todo Y el ya mundo ahí pendiente venía de mucho el ustedes. susto. Y luego nos meten, nos sacan de ahí en unos carros, en una cosa así pues súper lujosa, y nos meten a un backstage del teatro, del Cursal, que es este teatro gigante donde hacen... Y ahí nos tienen metidos, muriéndonos del calor, sin entender nada, ese teatro llenándose, y cuando salimos, que estaba ya el teatro con gente, nos ponen en la primera fila. Y eso da mucho susto. Nosotros ahí Pero qué decíamos, emoción, ¿no? sí, da mucho susto y mucha emoción. Como A mí me dio arritmia, las señales taquicardia. de que todo iba para allá, efectivamente. Claro, y yo tenía unas gotas de rescate, voy a decirlo, y los chicos todos estábamos tan nerviosos que nos sacamos el tarro, era como gotas de rescate que son de estas gotas naturales como para la ansiedad. Pues hasta daba mucho susto. Y ya cuando empiezan a pasar los premios, yo estaba sentada al lado de Laura y Laura me dice, dan el premio al jurado. Y Laura me dice, ay, Mir, yo pensé que nos íbamos a ganar el premio del jurado. O sea, ella estaba convencidísima y no nos lo ganamos. Y ya ahí tampoco quedaban más premios, cada la Concha de Oro es lo siguiente y no nos lo ganamos. Y cuando pasa el premio al jurado, posteriormente se paran dos cámaras a enfocarnos a nosotros. Yo ahí ya dije, nos ganamos esa, hijo madre Concha. Yo era así, y yo tenía un bolso, este bolso, y yo me acuerdo que yo le dije, ¿qué hago con el bolso? Laura, Mir, ¿qué importa eso ahí tirado? Me decía. Y ella le pasa su bolso, ella tenía un bolso y se lo pasa a uno de los actores, le dice, tenga esto y lo guarda bien. Y yo, qué idiota, y me dice que haga lo que quiera con su bolso. Entonces yo empecé a pasar el bolso para uno de los coproductores que estaba, que ellos no salían, como para quedar libres. Y cuando dicen eso, es que creo que era, no, es que no No, lo podíamos creer, era pues además de no entender, era del nivel de no entender cómo llegamos, o sea, todo era muy loco. Y luego en la fiesta fue, la verdad que contaba que es una fiesta como medio rara, en un castillo, nos llaman una fiesta en un castillo, y nosotros ahí, los chicos no comían nada, y nos hicieron una comida increíble, era como empezaron con unas entradas como unos pescados, unos calamares, un risotto de yo no ellos sé cómo qué. les seguía con la comida allá. Mal, Comieron ¿cierto? hamburguesa todos los Sí, días. eso. Y McDonald's, llegamos McDonald's. allá Sí. y sirven el primer plato. Ellos, no, No. nosotros no comemos eso. Entonces les dice el van del festival, porque además estamos como en un lugar, pues como muy elegante y muy separados, porque éramos los que nos habíamos ganado el premio. Era una mesa con el alcalde de San Sebastián, bueno. Y es que quieren arroz, hay un arroz muy rico que se llama risotto, y ellos, ay, sí, arroz, sí. Llega el arroz, era negro. Y ellos me decían, Mir, no. Y después, ¿quieren carne? Pescado, les ofrecían de todo. Y llega la carne, y la carne estaba, pues, tres Cruda. cuartos, cruda. Cruda. Y yo los veía que se comían y no saben coger los cubiertos. Entonces, bueno, yo les Claro, expliqué. claro. Y yo les dije, bueno, pues se comían toda la carne, tenían hambre, así cruda. Y yo les dije, ¿qué les pareció la carne? Pues cruda, pero había que comérsela porque teníamos mucha hambre. Y después nos salimos y me dicen que si salíamos a fumar, y ellos, de eso de uno no sentirse en un lugar, se fueron por la cocina y nos metimos atrás de la cocina y salieron todos los meseros y los cocineros a felicitarlos y ellos a tomarse fotos. Y nos sentamos y un mesero se acercó y dijo, ¿ustedes saben
¿ustedes han dimensionado lo que se ganaron? Y yo les dije, no, yo creo que no. Es como si se hubieran ganado el Mundial de Fútbol en Colombia. Y ellos me miraban como que se les abrieron esos ojos. Sí, Mir. Y yo les dije, sí, chicos, es un premio importante. Yo tampoco lo he mencionado mucho. Es un premio importante. Y me abrazaban y decían, "¡Ah! ¿Y cómo vamos a llegar ahora a Colombia?" Decían, es que nos va a estar, o sea, como en esta inocencia. Es que ha sido una experiencia muy bella, la verdad. Es como ¿Y ellos dónde están ahora? en la casa. Pues ya Ellos llegaron, ya llegaron. llegaron ayer, porque se Llegaron un fueron. poco antes que tú. Sí, ellos se fueron a Bogotá, salimos de allá, se fueron a Bogotá y llegaban para la apertura del Festival de Cine de Bucaramanga. Ah, ya ocurrió. Ya ocurrió, ¿sí? eso fue el 27. Abrieron Bucaramanga y ayer llegaron acá, que creo que van a estar durmiendo sin parar, porque el martes nos volvemos a ir. Porque tenemos como el pase de prensa nacional En Bogotá en todos. Bogotá. Entonces vamos otra vez todos. Y bueno, tenemos como varias cosas con ellos que tienen que lavar la ropa. O sea, es como eso. Todo el tiempo estamos pensando es como en logísticas del pasaporte, los no sé qué. Pues como y montarlos a ellos en esa aventura. Están muy felices, las mamás nos escribieron mucho, son familias súper humildes, entonces también están como muy extasiados con lo que va a pasar. Y el 12 tenemos la función como la premier en Medellín, que una de las cosas es que es la primera vez que van a estar las familias invitadas de los chicos. Entonces van todas las pues como su familia a verlos por primera vez en el MAM. Va a ser la premier. Entonces pues ahí estamos y ahora estamos en logísticas de festivales, de cosas que se vienen. Ahorita hicieron la nominación al Oscar por Colombia y pues somos como la película nominada al Oscar por Colombia, que es la Academia escoge una película que presenta los Oscar como representante del país y luego pues los Oscar ve todas las películas y de una gama gigante de películas escoge, pues es una lotería también escoger Sí, o no claro, escogerla, claro, pero pues ya representar a Colombia pues para nosotros también es importante. Y pues es importante lo que tú decías ahora, lo que se está moviendo en Medellín, porque es que es una película de Medellín. claro, Y eso engrandece mucho nuestro cine local y claro, del claro. equipo, pues porque era un equipo también muy local y para nosotros eso ha sido también muy importante. Entonces, pues, y los Y chicos tú son... estás, digámoslo, también produciendo todo este... Sí, a mí me toca ¿Hasta qué momento estás tú allí, digámoslo? hasta siempre, ¿Hasta qué? Hasta... hasta que nos cansemos, porque pues porque se viene, yo Porque sigo se viene una manejando. cadena de cosas, de acontecimientos, Claro, yo sigo, es que es muy loco porque con el productor se habla todo. Con el productor se habla los festivales, con el productor se habla los viajes, con el productor se habla el movimiento de los chicos, todo lo que implica plata, que es todo. Pues porque nos movemos con ese presupuesto, ¿cierto? La parte creativa es una parte muy fundamental y es quizás la principal y es ahí donde entramos porque apoyamos un proyecto creativo y un director y eso es hasta la muerte, ahí estamos, pero, pero el productor hace realidad esa parte creativa, pero está limitado por un presupuesto que siempre tenemos que tener en la cabeza y saber para dónde nos movemos. Es como lo que yo te decía, nos devolvemos, pero yo lastimosamente soy la que hago la fiesta porque nos devolvemos, pues cuánto nos va a costar devolvernos. Y sí nos devolvemos, pero yo le dije al festival, pero ¿cómo vamos a hacer porque nosotros perdemos esos tiquetes? Y el festival dice, se devuelven que nosotros los pagamos. Entonces tienes que tomar decisiones en caliente de eso, porque yo los devolví con el riesgo de que el festival y no tú nos diera decides y todo esos eso, tiquetes claro. son carísimos. O sea, nosotros nos hemos gastado un montón de plata en eso. Y yo decido, esa decisión la tomo en caliente, pero porque conozco mi presupuesto y sé que la puedo tomar en caliente. Y decir, sé que lo voy a sacar de allí, que lo muevo acá, que lo hago. Pues como que hago mi matemática de dónde va a sacar esa plata. Entonces estoy, digamos que toda la distribución ahorita que estamos en el proceso de distribución, de movernos de los festivales, que implica un tema logístico y que implica un tema económico, pues estoy yo. Y pues yo también soy un soporte como con Laura, porque Laura muchas decisiones también las toma pensando en eso,
si hago esto. Laura me decía, el domingo me odiaba porque había que responderle a la prensa, ella quería dormir. Yo le decía, sí, yo sé que usted quiere dormir, pero Lau, La molesta, pues la levantaron claro, a porque entrevistas. todo el mundo quería Y entrevistarle el en eso domingo. también tú de alguna manera pues la Claro, yo le acompañas digo, ella, a ella, seleccionar qué hablar, pues no qué hablar, sino no, dónde ella, y con quién y demás. pues como decirle esto es importante, no sé, nos Sí, llamó Caracol y Laura no quería, y es como, pues no quería porque no estaba quería muy hacer cansado. entrevistas, está cansada. Yo le decía a Lau, Y Dago metido en Caracol, claro, metido en la Caracol película. metió plata, es como, yo sé que está muy cansada, pero tiene que levantar a dar la entrevista a Caracol porque, pues porque son nuestros patrocinadores y porque la primicia tiene que salir en Caracol y entonces me dice, entonces salgamos las dos y nosotros todas despelucadas, sin dormir, habíamos viajado y salimos así y me toca pararla, es como, está muy cansada, nos llegaron un montón de entrevistas radiales y ella se tenía que grabar los audios y era ¿Tenía que? como grabarse, o sea, responder los audios a las entrevistas de radio Ya. y hacer un video. Entonces me decía, podemos comer y después hago eso. Y entonces empezamos a comer y yo ya veía la hora. Y yo, hay que mandar las entrevistas. Yo creo que le toca parar, así no hayamos comido y hacer las entrevistas. O sea, ser un poco como esa voz de la conciencia, Pero qué bien, qué bueno. pero en buena Qué bueno onda, tener pues una como persona ahí que... al lado siempre Y ahí con estaré sentido de hasta el realidad y final. de presupuesto y cierto. Sí, creo que nos quedan por Te ahí un y rato. te toca, digámoslo, tú representas, digámoslo, los inversionistas. O sea, ¿cuál es la relación tuya con los coproductores? O sea, perdona, ¿cuál es el coproductor principal? No, El pues FDC, nosotros pues, somos, sí, pero el FS no es coproductor porque como esa es una plata que no es que a no riesgo, se no se recupera, no se recupera. recupera así. Es Eh, como de ustedes, pues. sí, Sí, es de nosotros. Digamos que nosotros el coproductor principal o el es, inversionista principal es Caracol, ya, que metió pues una plata importante. Y luego vienen los coproductores pequeños que entraron, que son Francia, Noruega, Luxemburgo, México, que están ahí y que pusieron una plata, pues que entramos a unos festivales, pero ellos son más pequeños, ellos nos acompañan y nos acompañaron en el festival, de hecho, y yo tengo, pues de ciertas decisiones internacionales sí tengo que hablar con ellos. Por ejemplo, Zurich y Biarritz lo manejaban los franceses. Bueno, Zurich no los franceses, la gente de ventas, pero Biarritz sí los franceses, entonces todavía hay que coordinarlo con los franceses. Entonces esa relación la tengo yo con ellos. Zurich, por ejemplo, cuando Laura se quedó, que nos devolvíamos para San sí. Sebastián, yo llamo a Zurich a decirles, Laura no va a ir, está pasando esto, entonces me dicen, ¿cuándo la podemos traer? O sea, coordinar si ella puede ir o no ir, como en esos temas logísticos, eso lo hago yo. Eh, y con Cris yo me he dividido mucho eso también. Cris tiene una fuerza muy grande en mercadeo y promoción, ¿cierto? Y pues Cris es reconocida, digamos, por sus proyectos, entonces eso también, pues es caminar de la mano de un aliado Claro, importante. importantísimo. Eh, digamos que el rodaje, todo el desarrollo del rodaje y el manejo presupuestal ha estado siempre a cargo mío, porque fue una decisión que tomamos como en conjunto. Y Entonces, eso lo ha... ella qué hace con respecto a la Ella, producción? ella ha estado más como en cabeza de la relación con Caracol. Como Ciudad Lunar es la que la plata entra a Ciudad Lunar, entonces todo lo que tiene que ver con los cierres del FS, de las fiducias y eso, no a nivel presupuestal, sino como a nivel de relaciones lo hace ella. Eh, los cierres de los contratos de coproducción yo los reviso, pero ella se encarga de eso porque yo estoy encargada del presupuesto y no puedo estar ahí también en todo. Entonces, Cris cierra algo, no sé, hoy nos reunimos con la coproductora mexicana para el estreno, ¿cierto? Entonces, el estreno implica una plata. Entonces, Cris, por ejemplo, está cuadrando con ella unos temas detalles del contrato de coproducción, me pregunta a mí, yo le digo, porque ella lo sabe, yo pues tampoco le decía a Cristina, ay no, me parece terrible. No, pues como que nos apoyamos, ella toma como esas decisiones, me consulta y ya. Y luego me dice a mí, bueno, ¿y cómo vamos a manejar? ¿Cuánta plata del presupuesto vamos a asignar a esto? Si vamos a llevar los chicos, ¿cómo va a ser? Como un poco pensar en ese presupuesto. Yo apruebo todos los pagos, entonces no se paga si yo no apruebo. Pero Cris da el clic final porque sale de la cuenta de Ciudad Lunar. Entonces, yo apruebo y Cris paga. Si yo no apruebo, Cris no paga. Como que tenemos como repartido un poco eso. Eh,
y ella maneja el agente de ventas, porque su agente de ventas, pues Eso te iba a decir, que la relación con el agente de ventas es de Cristina. Cristina la maneja, Maneja eso. maneja más la relación con el agente El de agente, ventas. ¿por qué no nos cuentas el agente de ventas cuál es su papel y cuál es su poder y su importancia? Es definitivo, ¿no? Sí, es definitivo. El agente de ventas es el que luego coge la película y la lleva a los distribuidores en los diferentes territorios, porque uno la va vendiendo por pedazos. Entonces, digamos, la peli ya se vendió a Netflix. Esa negociación la cierra el agente de ventas. Entonces, él es como una persona que va, digamos, con la película debajo del sobaco, vendiendo a los países o a los territorios, a los distribuidores que cogen la película y luego la presentan en cada país. Entonces, él se encarga de venderla a diferentes países, entonces es muy importante. En San Sebastián se la vendimos a España, no teníamos distribuidor en España, ahora sale en España. En Biarritz se le vende a Francia, ya se la hemos vendido a Suiza, y pues bueno, nos faltan como parte del territorio europeo, Asia, esto, entonces ese agente de ventas se encarga de presentarle la película a estos distribuidores y que no la compren para presentarla en esos territorios. Y su ganancia es de la venta. Ellos del porcentaje, sacan un ¿Cómo se porcentaje de llama la el venta. agente? Se llama Film Factory, que es diferente al de Matada Jesús Fue Latidos. Este es Film Sí. Factory, es muy chévere, es una gente pues que ha estado ahí muy pendiente. Pero luego cuando entra el distribuidor, por ejemplo, nosotros nos entró el distribuidor en España justo antes de ganarnos el premio, compraron la película y el día de la gala nos manejaba el distribuidor. O sea, ya entra, es como, yo ya le vendí Ya, mi hijo al ya. distribuidor y el distribuidor ahora se encarga de De ustedes. ustedes, de la Y imagen de yo ustedes, de hablaba la... ya con el distribuidor porque era como, a mí el agente de ventas me llamó porque yo era la que estaba en ese momento. O sea, yo tengo muy buena relación con ellos, sino que ciertas cosas ya, los deliveries los está manejando Cris, entonces, que los deliveries son todo lo que hay que entregar a los diferentes países en diferentes formatos. Pero ya para la logística de San Sebastián el agente me llama a mí, porque yo soy la que manejo la logística. Es que es como es tan grande, al final te tienes que dividir. Pero Pero el estás tú en la distribuidor, mitad todo el tiempo. sí, pues como en esa, y ¿Cómo se- también yo manejo muy bien la relación con Laura, y pues creo que he visto nacer este hijo, entonces pues estamos las dos en Medellín, Cristina vive en Bogotá, Claro. eh, y bueno, ahí estaré hasta que la película pasen años y estemos. Me decía Cristina que tú, digamos, has estado en películas tan importantes y que siempre has estado atrás, pero que has estado en muy bajo perfil. Ahora sí se te subió el perfil, ¿cierto? Ahora con esta... Sí, pues ¿Y yo, cómo te va con eso? Pues no bien, yo creo que yo estaba viniendo, o sea, haciendo el cambio hace unos años. Yo hice dos pelis chiquitas en coproducción, que yo era la productora, que es Manos Sucias, y otra película peruana, muy pequeña, pues que salió en pandemia y nos tocó estrenarla virtual, eh, haciendo como esos pinitos. Y pues yo, digamos que mi carrera la he llevado con Dínamo, sí, mucho sí, de sí. mi carrera, y ¿Has estos trabajado días para ellos, haciendo, pues? sí, sí, Mucho. es Has como, aprendido ahí, has es aprendido con los que más cantidades. trabajo porque llevo muchos años, yo trabajo con Claro. Dynamo desde el 2008, y, y tenemos como una relación que yo no soy de nómina de Dynamo, pero ellos siempre me tienen en cuenta para los proyectos, y a mí me llama otra empresa, yo los llamo y les cuento, me voy a ir a hacer esto, hay Son algo, tus ¿no? socios, pues, son Sí, tus son como socios. mis socios, Qué y en bien. estos días hacemos un recuento y pues de todos los proyectos que he hecho, 16 han sido con Dynamo. Entonces, hace como 2 años yo les dije, yo ya no voy a hacer más line, yo quiero pasar a quiero hacer un paso más. Y el 2019 hice una serie para Movistar con una empresa que se llama Fidelio, donde yo produje, entonces ya empiezo no a hacer line sino productora, y me voy a México, a la oficina que tiene Dynamo en México, a supervisar un proyecto. Ah, bueno, luego hice Maradona, que es esta serie que sale para Amazon, como supervisora de producción, que es un cargo también importante porque ya estás desde afuera supervisando los productores. Y me voy a México a ser la supervisora de producción de una serie de México que tiene Dynamo. Y ahorita, en julio, me dan una serie Dynamo también grande para Amazon, y yo manejo todo el proyecto como productora. Entonces digamos que viene Los Reyes, viene esto, entonces creo que sí estoy, y ya es como
antes de que pasara la Concha de Oro, como que me empezaron a llamar de varios lugares, porque obviamente a uno siempre lo van a llamar de line. A mí me encanta hacer line, pero no me puedo quedar ahí. Entonces, Explícanos, enséñanos un poco toda esa ¿qué es diferencia. el line? El live y la productora propiamente, la producción propiamente dicha. Claro, es que el productor ya maneja todo, todo es la negociación con actores, todo lo que viene. Y el live es que manejando el presupuesto, El line que se maneja ejecute. como que el presupuesto tiene una voz de line que es como son los cargos súper importantes, los directores, los guionistas, los creativos y los actores principales, el cast principal, ¿cierto? Y el line maneja todo el resto del presupuesto de ahí hacia abajo y toda la logística, pero no tiene interferencia en nada creativo, ni en nada con los actores Pero tú importantes. aquí en Los Reyes hiciste las dos cosas. Hice todo, sí. Hiciste las dos cosas. O sea Y que tuve el apoyo estabas en lo creativo, estabas en el... Claro, obviamente yo no puedo separarme del set porque soy una aficionada de lo que pasa ahí. Sí, sí. Sí, total. Pero bueno, en Los Reyes había una chica que era Jenny David, que era la jefe de producción y que teníamos un mix también porque yo quería, yo quería ser más productora y que ella fuera más line. Entonces creo que tuvimos un poco una función compartida que funcionó muy bien. Jenny es muy buena en el set y manejando como todas las avanzadas, ella manejaba eso y yo traté de apartarme un poco, entonces ella manejó como el presupuesto de producción más pequeño, pues no más pequeño porque el presupuesto era grande, pero las negociaciones con proveedores grandes las manejaba yo, pero el resto lo manejaba Jenny. Entonces como que hicimos ahí medio una fusión también, que era Qué muy bueno. chévere. Y era la primera vez que trabajabas con Jenny Era la David. primera vez que trabajaba Sí. con Jenny, sí. Pero tú también has tenido, digámoslo, o sea, te felicitamos de verdad que has accedido a la producción, ¿cierto? Y sobre todo en un momento de gran triunfo, de gran éxito, ¿cierto? Pues es que yo soy una Maravilloso. apasionada de la Qué producción, maravilla. creo ¿Y que te gusta el set entonces? me encanta Pero el no set. necesariamente a los productores les gusta el set, ¿cierto? No, Casi ninguno. pues muchos quieren irse para, Estar por allá sí, yo no sé, en en la la cama oficina y... sentados o no sé, ¿Ah? pero a mí sí me gusta el set. O sea, me gusta ir, yo no entiendo cómo uno no va. Pues, pero ¿Y es por mi qué te gusta? percepción. ¿Pero haces algo en el set o qué? No, nada. ¿Estás qué? ¿Pero No, qué? no estoy quieta, pues me gusta porque yo crecí siendo de set, o sea, yo fui asistente de producción, yo recogí basuras en el set, yo controlé la alimentación, yo fui productora de campo. Es donde se hace la película. Claro, y es donde está, es donde pasa todo, es donde están todos los problemas, es donde se resuelve todo, eh, es donde se impacta todo el presupuesto. Pero en este caso que tenías pues asistentes no, colaboradores tan buenos, no, no tenías que hacer nada. No, pero Jenny se enfermó. ¿Sí? Jenny le dio COVID también, se lo pegué yo, no sé, fue de mi gama y se De tu enfermó grupo. y, y fue durísimo porque se enfermó al final. Yo me acuerdo que el día se volvió Aquí en para Medellín, Medellín. aquí en No, Medellín. estábamos en Caucasia, íbamos para Nechí, el día que nos íbamos para Nechí. Y se enfermó Jenny y se enfermó el asistente de locación. Bueno, era un caos. Y yo, que no, que había estado enterada de todo afortunadamente, pero que no había intervenido en nada, terminé haciendo ese día transporte, alimentación, serví comidas. Entonces también, Volviste al sí, comienzo, claro, pues. si no estás, pues ¿cómo lo haces? Claro. Yo me acuerdo, yo parqueaba carros, gritaba, yo sudaba, era como, o sea, Dios mío, justo se enfermó Jenny porque ella hacía Buenísimo. eso, ¿cierto? Y yo pararme ahí con los chicos a decirles, bueno, ¿y cómo nos vamos a mover mañana? Que eso lo hacía ella se sentaba hacia las reuniones y decían para dónde iban y cómo eran los carros y quién hacía qué y no sé qué. Y yo ese día, pues como 3 días que quedaron de Nechí, los hice yo, haciendo esas reuniones. Y, Que era, y el rodaje complicado del final. sí, no, El- nunca fue fácil. El rodaje de los Reyes nunca fue fácil, porque nos movíamos mucho con condiciones muy complicadas, no éramos claro. un equipo súper grande, Y eran, a y pesar, eran lugares de paisajes inaccesibles, difíciles, pues que se encontraron, me imagino, buscándolos, pues no, claro, no son, no están en la carretera, pues. entonces era todos los días un reto, pues Nechí era un reto, cuando llegamos a Nechí estaba inundado, eh, hicimos esa isla, bah, es que No puede contar. no puedo contar, pero bueno, Pero fue un qué reto. bueno hablar contigo. Además, pues otra cosa que quiero decir es que si así sin darte cuenta, o no sé, tienes unas discípulas
O sea, has preparado algunas productoras de acá de Medellín, la productora de la Ciudad de las Fieras, ¿cierto? Ay, Es Ana, que la amo, sí, Ana Mayo. Ana Mayo que es, Sí, trabajó trabajó conmigo. contigo, ¿cierto? Sí, yo la conocí como en de hecho creo que ayer, bueno, hay mucha gente, es muy loco porque yo soy de Medellín, nací en Medellín, pero nunca crecí profesionalmente acá. Sí, no, tú Me te fuiste fui, de una. me Estuviste fui, en Telemedellín, estuviste en estuve en algunas cosas Telemedellín y y de me pronto, pum, fui. te fuiste. Y me fui porque en ese momento hacer cine acá era difícil, hacía cine tú, no había mucho más. Que yo te entrevisté en segundo semestre de mi Sí, carrera. me acuerdo, me acuerdo. Pero acá no, hacer cine no era en ese momento tan fácil y yo quería hacer cine. Tan Entonces yo me tremenda. fui y toda mi carrera se hizo en Bogotá, ¿cierto? Y yo regreso a Medellín porque íbamos a hacer Mena, que fue la película de Tom Cruise, que, que la íbamos a hacer y yo me tuve que venir a entrevistar gente. Y por primera vez conozco la gente que estaba moviéndose en la industria cinematográfica en Medellín, ¿cierto? Y conozco a Cata de Rara. Yo entrevisté a todo el mundo, los chicos que están ahorita, a todos los entrevisté y muchos estuvieron en Mena conmigo. Cata era asistente de dirección, bueno, a Ana la entrevisté, pero en ese momento ya no podía. Henry, entrevisté de Henry Rincón, que hacía producción de campo, y entrevisté a su hermano, que también hacía producción, que ahora ya no está haciéndolo, a Cristian Toro, o sea, todos, yo no los conocía. Y ahí los conocí y casi todos trabajaron en Mena, porque Mena era un proyecto muy grande, pues ese monstruo con Tom Cruise era un proyecto muy grande, ahí los conocí a todos. Y luego cuando tú los conoces, empiezas a llevártelos para proyectos. Claro. Entonces, Cristian también hizo con nosotros Frontera. A Ana, que le tenía muchas ganas de que trabajara conmigo, me la llevé a hacer Lovin' Escobar, que fue esta peli con Bardem y Penélope. Y ella nos ¿Tú ayudó. estuviste ahí también? Sí, Sí. yo era la line colombiana. Que fue en Entonces, Bogotá, que se hizo en Bogotá porque... en Bogotá y acá hicimos una parte, pero a regañadientes Pero porque sin no nos actores, querían. solamente Sí, paisajes. no vino. Sí vinieron Porque actores, pero Fico, no Fico ellos. no los dejó. No nos dejó. Fico no los dejó. Porque no querían que se Que hiciera se hablara nada de mal de Pablo Medellín Escobar. y que Pablo Escobar otra vez Y era, se ensalzara y todo exacto. eso. Entonces, pero sí hicimos unas escenas acá. Sí. Pero a Ana me la llevo para ese proyecto Entonces y me da estuviste ahí mucha también. alegría verla Increíble. ahora con su peli, pues que es muy chévere. Bueno, yo creo que podemos pasar a preguntas ya, ¿cierto? Preguntas. De Si todas no nos quedamos maneras, acá lo chismoseando. último que quiero decir es que es pues la pregunta que es decir que cómo escalaste tanto, o sea, cómo tu carrera, cómo digámoslo, te explicas a ti mismo te cuentas a ti mismo que esa niña que sale a la bolivariana y que pues que de pronto empezó a querer ser productor y demás. Además hay un momento donde en el 2003 donde Miranda va a estudiar a San Antonio de los Baños, a Cuba, en un curso muy especializado, ¿cierto? Pues Y ese es según leía, es un punto muy importante de tu carrera, porque ahí digámoslo, tú venías con una experiencia pragmática y ahí es donde encuentras los conceptos y todo. es que ahí es donde yo me enamoro del cine colombiano, un poco porque yo quería ser productora y estuve en Telemedellín, pero yo termino la carrera y las opciones que habían era escribir. Entonces entro al periódico El Mundo porque me iba muy bien escribiendo. ¿Sí? Sí, era muy buena periodista, digamos, Sí, y entré al periódico El Mundo porque Luz María Tobón me quería un montón porque pues me iba muy bien en la clase de periodismo, entonces entro a hacer crónica política y yo escribía y don Aníbal en ese momento hacía las editoriales y yo hago editoriales con él, pero eso no era lo que yo quería hacer. Entonces yo le digo un día a Luzma que iban a hacer el Festival de Cine de Santa Fe Antioquia del 2002, el Empezando, 2002, empezando, empezando. que venía el Mono Era el Osorio, segundo, el creo. segundo, sí, Sí. total, venía el Mono Osorio, bueno, venía mucha gente, y yo le digo a ella, a Luzma, yo sé que yo hago política, pero no me pueden mandar a cubrir el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Yo escribo todo, pero mándame a cubrir ese Ah, bueno, esa festival. historia está Y yo hermosa. ya me había presentado a San Antonio de los Baños, que Ajá. había que justificar que uno era productor, yo no había hecho nada, yo hice pues un ensayo, afortunadamente era buena escritora, hice un súper ensayo de por qué me tenían que recibir en la escuela sin tener experiencia en producción. Y me reciben, y ahí había que hacer un trabajo para la escuela, para entrar, y llevar un trabajo y una idea, bueno.
Y entonces yo digo, me voy al Festival de Cine, hago mi trabajo, hago el trabajo del mundo, entrevisto a toda esta gente y tal. Y yo me voy para allá y estaban todos. Estaba Rodrigo Guerrero, que tenía el pelo largo hasta acá. Conozco a Rodrigo, conozco a Daniel García, a Rubén La ley Mendoza. del cine todavía no existía, No existía la ley de cine. estaba en todo el mundo. Y yo ahí dije, "Jue puchica", me acuerdo que Rodrigo se acuerda de mí mucho, porque yo me metí, porque era muy, muy metida, y los entrevisté a todos, y les dije, es que yo voy a ser productora y voy a vivir en Bogotá, y allá nos vemos. Y Yo se sin acordó de ti. saber nada, y luego me voy a San Antonio, hago este curso, me regreso, entro a hacer Rosario, que fue otra odisea porque no me querían contratar y yo perseguí a Efraín Gamba hasta que me dio una entrevista. Yo llamé a mis amigos de Telemedellín a que me dijeran dónde estaban hospedados los de Rosario para perseguirlos. Y me Ay, fui, me paré hermano. afuera del hotel que es el Portal Pero qué bueno Medellín. que vuelvas, pues que en este Sí, relato vuelva a esos momentos tan primerizos, sí, ¿no? era, y yo persiguiendo a Efraín y por fin me atendió y me dijo que no era trabajo. Yo le dije, yo hago lo que sea. Y me dice, Qué bueno, puede ser de una cosa de Antes de locación. irte a San Antonio, No, ya ya después de habías que vine vuelto. de San O sea, ya Antonio. tenías herramientas, ya sabías, ya Claro, ya tenías. sabía hacer un desglose, pero antes no sabía tampoco nada. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, quédese y va a hacer un desglose de locaciones y carros en escena. Y a las 5 nos volvemos a ver. Y yo metí como en un auditorio de ese hotel haciendo ese desglose y volvió y yo había hecho pues lo mejor que pude. Y creo que era una prueba porque el man me dijo, bueno, está bien, la vamos a contratar, la vamos a pagar, no sé, Y 500 mil conociste a pesos. Matías Ehrenberg, Yo después me volví súper amiga de Matías y hoy por que era hoy, el productor que era el realmente que estaba productor, por encima de Gamba, claro, y, y, ¿cierto? a, y a Mariano, que después trabajé con él y ahora con otro productor que me lo encuentro y es muy chévere encontrarse. Y me contrataron y yo ya ahí me volví Entonces una... Matías Claro, te porque ayudó. mira lo que me pasó a mí en Rosario, yo entré y hacía la alimentación, chulear, quien comía. Ese era mi trabajo. Y un día, pero como yo era muy curiosa, me hice muy amiga de la coordinadora de producción, y yo cuando terminaba de chulear lo que comía la gente, me iba y les ayudaba con los contratos y bueno, otras cosas. Y necesitaban mandar a alguien a Sao Paulo a revelar la película. Y Rosemary, con la que me había hecho yo muy amiga, les dijo, ¿por qué no mandan a Mirlanda, que es súper juiciosa? Y ella no va a dejar que esa película se vele ni abate. Y me empezaron a mandar, y iba con Matías muchas veces. Y yo iba al laboratorio, que nunca había visto un laboratorio de cine, aprendí a enrollar fílmico, a cuidar la película, y me iba Qué bueno saber eso a Sao Paulo. Entonces ahí me volví muy importante en Rosario Tijeras porque pues yo de no llevaba ser la nadie, película, de no ser nadie, claro, de de hacer rogarles de que te dejaran entrar. Qué de cosa tan pelear por la comida, impresionante, terminé haciendo eso impresionante. y ahí me fui a vivir a Bogotá. Pero yo resumo un poco todo, que yo he sido muy terca con que yo quería ser productora Sí, tan tremendo. y, Y dejaste la escritura entonces, y nunca dejé la te... escritura. Sí. Pero la voy a retomar, es uno de mis planes, porque me gusta mucho. Y lo hago bien, o sea, le escribo, bobadas, pero yo le escribí, por ejemplo, un libro entero a mi hija de todo el embarazo, Ay, para que debe lo ser tenga de lindo. recuerdo. Entonces sí me gusta y quisiera retomar la escritura, pero me concentré tanto en que quería ser productora que olvidé la escritura. Pero todo ha sido de terquedad, pues terminé en Increíble. Patofeo por lo O sea, no mismo. desperdiciaste nada que te daban para aprender cine, para entender, para hacer. Es que me costó mucho llegar ahí, Víctor. Pues como que Pero salir de que, acá, yo llegué a Bogotá y aguanté hambre, pero yo no me volvía. Yo decía, yo no me voy a pero volver mira, han porque pasado yo... 20 años, ¿no? Del 2002, 20 años. Y No, me bienvenida que empeñé llegas a Medellín con esa historia y de ya gloria tan, volví qué buena, qué tan y me tremenda. encanta. Pues no trabajo mucho acá porque, pues, digamos que también veo con mucha alegría como los productores que están saliendo ahorita, que están haciendo sus proyectos y que me parecen maravilloso. Yo obviamente en esos lugares ya no estoy porque cuesta hay veces devolverse, ¿cierto? Eh, Estoy queriendo pues seguir como mi carrera como productora y Dynamo me da la oportunidad y otros proyectos pues que creo que voy a seguir haciendo. Pero yo, por ejemplo, soy muy generosa con el conocimiento y yo eso, porque la gente fue muy generosa conmigo también. Y a mí, Ana o quien sea que me llame cuando puedo, porque hay veces pues no puedo porque estoy enredada en mil cosas,
pero yo le explico a la gente, yo le digo cómo se hace, porque al final esto lo vamos a aprender todos. Yo no tengo nada que no haya aprendido en el camino. Y si yo no se los explico, se los enseño, igual lo van a aprender. ¿Qué hace uno con quedarse con eso? Claro. Y me da mucha alegría verlas, a mí me da mucha alegría verlos a todos. Y hoy por hoy muchas chicas de Bogotá que fueron mis asistentes de producción, Claudia Roca nada más, que es como la chica que maneja AG ahora, fue mi primera practicante. Y yo me la encuentro y la veo y digo, qué chévere, porque ahora estamos todos grandes. Pues han pasado 20 años y estamos todos grandes y eso me da mucha alegría. Qué bueno. Entonces, Esto ha sido así, digámoslo, cuando nosotros te invitamos. Vamos a ver sí, vamos a ver el tráiler de los Reyes. Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir. Yo no quiero envejecer. Yo quisiera ser invisible, como la sombra. ¿Pues para dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Entonces vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos. Sí, obvio. Ellos son mi familia. Sí, pues ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie será más que nadie. Correrán libres y salvajes, Qué fuerte soy porque odio. Qué fuerte soy por tu odio. Bueno, entonces ahora preguntas. Bueno, ¿cierto que es lindo? Gracias. Gracias. Sí. Gracias. un aplauso para ti, de verdad. Un aplauso. ¿Están grabando esto también? Pues que hablaste como del tema de los distribuidores y de venderlos a los países, es decir, ¿cómo sería esa proporción como de lo que cuesta una película en ese caso y la venta como a los países? O sea, eso ¿cómo es proporcional dentro del presupuesto del valor total de una película o cómo es eso? No, pues porque la gente, como entra ya terminada la película, ya está financiada. Hay veces los agentes entran antes, ¿cierto? Hay veces
le ponen una plata a riesgo a uno, pero generalmente entran con la película termina, entonces no entran en las ganancias de la peli. Entran, va- como yo vendo y si vendo me quedo con un porcentaje. Y que generalmente es el 20, el 30% de las ventas que ellos hacen. Entonces no entran dentro del presupuesto de la película, eso ya no es presupuesto de la peli. Eso ya es de la ganancia, porque luego viene ese proceso de lo que se gana y eso sale de esa ganancia. Pues casi, estamos ahorita como por 4.000 millones, un poco más. Cuando nos ganamos el premio, el estímulo integral da un millón de dólares, ¿cierto? Pero como se evaluó tanto el peso, pues se volvió menos que eso. Pero sí, un poco más de, como 1.5 millones de dólares. Sí. Ujú. Entonces, ay, es muy chévere. Es muy emocionante. Vamos a ver cómo nos va en Colombia. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? Hay que celebrarlo. Y- o no? Claro que sí, cierto. La proyección, el estreno es entonces ¿cuándo para el El público? estreno al público es el 13. Ya en salas de cine. ¿Y cuántas copias van a sacar? Claro, Sí, es todo Colombia. O sea, el 13 sale, vamos a en 89, con 89 copias. 89 copias. Muy bien. No va a ser grande. Pues vamos a ver cómo nos va. Pero acá en Medellín va a salir en muchos lados y tenemos como unas funciones muy bellas con el INDER. Bueno, hay como un trabajo. Nunca. Es la primera vez en la historia del cine que una película colombiana se gana un premio importante, o sea, un premio De de los compet- festivales uno a o sea, es como de las competencias, porque los festivales tienen diferentes sesiones, ¿cierto? Pero la competitiva es como la la más mayor. importante, Claro. ¿cierto? Y no nos habíamos ganado un premio en una No. sesión competitiva en un festival clase A. O sea, es el premio más importante, que yo ni siquiera me lo creo cuando lo digo, del cine colombiano. Claro. Sí, un poco. Yo les explicaba a los chicos que era como el mundial de fútbol, pues, pero es un poco de eso, es como... Claro. Exacto. Y la película va para el Oscar posiblemente, de pronto es nominada, ¿cierto? Es la Ojalá. idea. Ahora hay que prenderle velas a quién sabe quién. Sí, 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 sí. Va para varios festivales ahorita. Lo que pasa es que los festivales clase A se eliminan entre ellos, ¿cierto? Entonces ya no estamos en ningún otro festival clase A porque pues porque ya no lo ganamos y ya y uno tiene que tomar la decisión de en qué festival clase A va a apostar. Y nosotros ahora ya damos gracias que no quedamos en Cannes, porque de pronto en Cannes no hubiéramos logrado mucho. O no sé, ya ni sabemos. De pronto sí. No, Porque son nos cosas que se deprimimos dan. y todo, ¿no? Claro, claro. Increíble esas cosas, ¿no? Increíble cómo hay festivales que de pronto no leen una película. De pronto, no sé, no hay el momento, no. Sí, no Me era el imagino que momento. hay no solo una, sino algunas películas que no leen, Sí, no porque era el están momento. concentrados en otras, llegan otras antes, no O sé. que el perfil de ese festival justo es Sí, otro, sí, pues, los jurados, bueno, como el FS, que cuando también uno se lo gana, es como muy... Sí, sí, yo también creo. Sí, es muy raro, pero pues es un premio como muy importante, entonces. yo estuve en la Universidad de Medellín antier y ellos estaban muy felices porque habían aportado alguna Sí. plata en la coproducción. Les habían puesto la condición a ustedes de que llevaran a 7 estudiantes, Ah, sí, los ¿cierto? llevamos, Y que son estuvieron allí haciendo asistencias y... sí, 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 llevamos incluso más. Y los metimos a todos los departamentos. sí, Y ahora están trabajando todos, que eso es también muy chévere. Pues porque muchos están en Bogotá haciendo cosas.
Los de producción pues les ha ido súper bien. Entonces por ahí están y eso Qué ha sido bien. chévere. Y la Medellín nos apoyó mucho. EAFIT también. Y están en general todos los estudiantes de comunicación audiovisual y cine, están todo el mundo entusiasmadísimo eh, con el triunfo de la película y esperando que No, y es lo que te verla. digo, yo estaba muy feliz pues eh, con la iniciativa de cine hecho en Medellín, porque me parecía muy impresionante. Por lo que te digo, yo me fui a Medellín y no se hacía cine. O sea, si se hiciera, yo creo que otro sería mi rumbo, pues posiblemente, Ajá. sí, otra sería la historia por contar, pero ver ahora esto, como todas estas películas de este año, todos estos directores chéveres y además que el Unas premio películas más muy importante bellas. del Ah, cine colombiano lo hayamos traído es muy impresionante. Sin yo, o sea, yo soy paisa, yo me la llevo muy bien, o sea, porque tengo un agradecimiento profundo por la industria en general y por Bogotá, y a mí me gusta Bogotá. Yo me disfruté mucho los años que viví allá, no tengo nada que sentir de Bogotá. Estoy feliz de haber vuelto a Medellín y no soy cero regionalista como así pues de marcarme ahí, pero sí me parece muy importante como departamento y como ciudad, cómo se descentralizó el cine y cómo estamos ahora contando esta otra historia. pues de alguna manera el cine de Medellín está compitiendo en Colombia, ¿cierto? Porque los caleños eran los que estaban todo el tiempo ofreciendo nuevas películas, nuevos directores, directoras, y estaban ellos, digamos, con una intensidad muy fuerte y de pronto Medellín llega y desde hace Claro. 3, 4 años, No, eh, y se descentralizó, o sea, te sí, mueves a Cali, te mueves a Medellín, con directores de esas ciudades, ahora acaban de hacer una película, una chica en Cartagena muy chévere, Rafa también que es de Cartagena, pues como que Rafa Martínez. empezamos a ver otros directores fuera de Bogotá, que eso es muy importante, pues porque eso demuestra un crecimiento de la industria. Carlos Heredero, que es uno de los críticos de Cahiers de Cinema, pues de España, decía que Los Reyes del Mundo era una película que trataba unos temas que había tratado el cine colombiano, pero de otra manera, de otra manera. Es que la obra es increíble La también, verdad, sí. o sea, es como su visión es maravillosa. Yo la admiro Sí, y profundamente. tiene una potencia que va más allá de lo esperado realmente. Y una fuerza. Una fuerza increíble. Nunca dudó. No, no, a mí me gusta mucho la producción. Quiero escribir, pero no quiero escribir guiones porque para eso están los guionistas y hay muy buenos. Eh, quiero escribir como unos cuentos, quiero escribir sí, no, 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 como por placer, creo yo. Quiero dedicar, pues tengo unas ideas de unos cuentos muy chéveres, a mí se me ocurre todo el día ideas y pues mi hija me motiva mucho también a eso porque yo le invento cuentos todo el tiempo y quisiera poder, pero más desde la intimidad, ¿cierto? De escribir sobre cuentos o ciertas Literatura. cosas que, sí, literatura, Qué bueno. sin ser literata, pues, pero sí, me encantaría eso porque luego cuando veo lo que escribí antes, hice cosas muy chéveres, hice unas crónicas increíbles, me gustaría hacer como eso, como crónica, pero no para publicar, no sé. Tienes que, Quiero meterme a un curso de escrituras creativas, me digo ahora porque quiero hacer eso. ya Sí, es tienes, como que me encantaría, puedes hacerlo, claro que- eso es chévere. Pero pues voy a seguir produciendo porque me quedo un mes quieta en mi casa y ya estoy queriendo hacer algo. Exacto, empiezo a querer producir algo y digo que no voy a hacer nada y luego me llaman y soy muy mala para decir, ay, bueno, no hay, me voy y hago, o sea, me obligué a no hacer nada ahorita un poco este semestre para Sí, terminar todo lo de la peli ya. eh, Para concentrarte y me y imagino que has para vivido descansar y como, para gozarlo, pues, para sí, disfrutarlo. que es chévere porque también hay veces uno se vuelve un poco workahólico también con eso y quiero como quedarme, como que será la edad. No sé, pero bueno, sí, voy a Bueno, no, escribir. muchas gracias. ¿Qué otra pregunta?
eso es un gran azar. Pues uno como que le apunta, porque las películas, digamos que se recuperan en esa taquilla, eh, pero el cine colombiano ha sido muy, pues variable con esas taquillas. Puede ser que nos vaya súper bien o no, pero ya creo que la peli, digamos, económicamente ya está medio en un punto de equilibrio, ¿cierto? Que eso es importante y es más como lo que con Laura lo hablábamos, es más lo que quiere decir la peli, que nos interesa que se diga y que se vea y moverla en otros espacios, así la gente no vaya a verla a la taquilla, o sea, no sea una taquilla, ¿cierto? Porque, porque ya salir de las deudas que teníamos, ya salimos, digamos, un poco, y ahora es que necesitamos que salga el mensaje. Entonces ya, si la taquilla se da bien, ya nosotros, y no por la Concha de Oro, pero creo que ya nos ganamos todo lo que nos queríamos ganar. Y ahora si la taquilla llega, pues bienvenida, y si no, pues iremos a los pueblos con nuestra película, porque ahora vamos a inaugurar el Festival de Cine del Bajo Cauca, y si nos invitan a Ituango, vamos a ir a Ituango, y todos los pueblos a los que nos inviten la vamos a llevar. Y es más eso, más como que contar la historia, y tenemos otro propósito que es tratar de hacer algo con esos pelados. También que, pues sí, como que vimos lo que ha hecho la película en ellos un poco, y nos gustaría que por lo menos cambiaron un poquito su perspectiva, no vamos a... Víctor me decía a mí una frase, y así se llamaba mi artículo cuando escribí sobre Víctor, que decía que la película no salvaba a los chicos, y yo eso se me ha quedado porque me lo dijiste de La Vendedora. Y lo mismo pasa acá, ¿cierto? Pero, pero sí los transforma, y yo creo que los está transformando, y estamos logrando algo bonito, y ojalá con lo de San Sebastián toda la conversación estaba para que esos pelados por lo menos estudien, terminen la primaria y se metan a hacer algo productivo, que no tiene que ser en cine, a trabajar y a pensar que pueden llegar, y yo decía un poco en el discurso de San Sebastián, a entender que se merecen una vida mejor. Y eso es como el propósito ahora, esa taquilla, ojalá sea bastante, y si no, pues que lo vea la gente y le mueva algo. No, Netflix ya compró la película. Netflix compró la película. O sea, va a estar en Netflix. No sabemos cuándo porque ellos... Simultáneamente con Salas o No, después. ellos lo hacen Después. después. Ya. Pero pues tuvimos una venta súper anticipada con Netflix, y eso para nosotros ya Qué maravilla. es ganancia. Es ahí donde digo, ya es el punto de equilibrio. Entonces, pues, eh, ya lo que viene lo recibiremos con toda la sorpresa, o lo que sea que recibimos del premio San Sebastián. Qué bien. Qué bueno conocerte, de verdad que ha sido un momento de conocer tu experiencia, tu recorrido, y conocerte a ti también como persona. ¿Cuántas páginas tiene el libro De mi hija. del embarazo? Sí, de toda esa... Ay, no sé, porque conté todo Es el un libro, embarazo. Es un cuaderno Sí. que escribí a mano, y le fui contando todo lo que, sí, como un diario, pero le iba narrando todo lo que pasaba, Qué bonito. porque como que la intención era eh, que ella viera esa emoción que me generó todo ese embarazo, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, le ponía que odiaba gente, porque odié gente. O sea, como que le fui contando todo, y le hice un álbum con fotos de ciertos momentos de eso que narro en el texto. Sí. Es que es tan íntimo pero a ella le encanta que se lo lea, por ejemplo. Y me dice, léeme el día que nací. Entonces hay una cosa del día que nació, del día que conté en la familia, de cuando le conté al papá, de eh, el que más me gusta es el día que nació. Que, porque yo me levanté muy nerviosa ese día, y lo único que me quitaba los nervios era escribir. Y me senté a las 5 de la mañana, mi hija nació por cesárea, y tenía cita, como toda una productora, tenía cita a las 9:30 pues en el hospital, y yo me levanté muy ansiosa y me puse a escribirle, y me acuerdo que empecé como, son las 4 de la mañana y hoy te voy a conocer. Y empiezo a escribir todo lo que siento en ese momento de ir a recibirla. Ahorita tiene 6 años y medio. Y
No, lo conoce perfecto porque lo tenemos guardado con el álbum y ella lo saca y me dice, Tiene 6 años ahora. 6 años y medio. Y me dice, léeme el día que nací, o léeme el día que le contaste a mi papá, o léeme, pero yo le pongo cuando se le cayó el ombligo, que llamé a urgencias 1000 veces porque siempre pensaba que tenía el ombligo infectado y que se iba a morir. Y entonces llamaba a Emi para que me atendiera a mí. Y cuando de los de Emi llegaban, le decía, ay, ¿por qué no le echas una miradita al ombligo de la niña a ver si está infectado? Porque ella no, porque cuando nacen no los afilian de una al plan complementario, sino que están pues como en la EPS normal y no va Emi a la casa. Entonces yo llamaba a Emi para mí. Y todas esas cosas que le pasan a uno, bueno, ahí lo escribí todo, entonces ese libro me encanta. Y pues a quien más le escribo es a Emilia. Entonces tengo muchas cosas con Emilia y pues ella me inspira como a esas cosas. Por eso le quiero escribir cuentos. Le escribí un cuento para que dejara el tetero y así. Cosas que me ha ido enseñando. Me le invento cuentos de todo lo que le pasa en la vida. Le inventé cuentos de la película también. Entonces había un pueblo sí, me la llevaba, pero le contaba también los cuentos. Era un pueblo que se llamaba Pueblo Loco. Y había muchas libélulas que estaban todo el tiempo, pero ahí pues como acá le decimos matacaballos, Ajá. yo le contaba, le mandaba fotos de los matacaballos y de Pueblo Loco y no sé qué, y ¿Y se ella llaman? se hizo un imaginario con Pueblo Loco y yo me lo inventé un cuento. Y existe un pueblo que se llama Pueblo Loco, Pueblo ¿verdad? Loco, Sí. entre Caucasia y Nechí. Y hay muchas libélulas y entonces, claro, era el cuento de las libélulas que mata, y me decía, pero ¿por qué mata caballos? Bueno, era todo el cuento de Pueblo Loco, las libélulas, el mata caballos y Emilia es feliz con esas cosas. Está bueno el tema, ¿no? Pueblo Loco, ¿no? Tremendo. Cierto, Ay, y ay, Emilia vale. decía, es que era un pueblo donde todos estaban locos. Entonces es muy Y es verdad, sí, esas son es así. es así un poco. Pero es eso, a mí es que ella me inspira. Bueno, muchachos, yo creo que ya un homenaje. Gracias por estar aquí. Gracias.